El rizoma es un modelo descriptivo propuesto por Gilles Deleuze y Félix Guattari, que nos ayuda a organizar la estructura de una novela o un libro múltiple. Cuando nos encontramos con una novela que no tiene una trama lineal y que nos da la impresión de ser un caos porque no están unificados en una estructura lineal, es ahí donde aparece el rizoma. Pero un rizoma no evita el caos aparente, sino que nos deja ver el orden casi imperceptible en este tipo de novelas. Dicen Deleuze y Guattari que la cultura imita la naturaleza. El libro clásico en su estructura es la imagen del árbol, porque la trama se extiende en una sola dirección de forma lineal. Es como el tronco del árbol que se extiende desde la raíz hasta arriba, hasta las ramas. Y a partir de esa forma lineal de la trama, se ramifican las historias que se cuentan, así como del tronco del árbol se ramifican las ramas. Esta estructura de árbol de los libros clásicos está limitada porque no entiende la multiplicidad, que es la capacidad que tiene un libro para establecer uniones y conexiones con otros géneros. Por otro lado, una novela que no tiene estructura de árbol es una novela con líneas múltiples y que adquieren un nuevo sentido porque forman otro tipo de estructuras. Esta multiplicidad no tiene objeto, es decir, no se materializa, pero se crea únicamente de dimensiones y tamaños. Y si se aumentan esas dimensiones, la estructura cambia su naturaleza y su forma. Es decir, mientras más líneas múltiples o tramas múltiples tenga un libro, más se va a modificar la forma de su estructura. Pero para que una novela contenga multiplicidad, no se construye agregando distintos niveles a la estructura. Hay que sustraer lo único, sustraer el eje que unifica linealmente la novela. Es decir, hay que sustraer esa trama lineal, porque esa trama es el centro de orden y sentido, y al quitarlo se evita la estructura lineal de árbol y aparece el rizoma. Un rizoma en la naturaleza es como un tallo subterráneo que se extiende en todas direcciones, y a partir de esa extensión brotan distintas plantas por distintos lugares. Como el césped es rizoma porque su raíz se extiende horizontalmente, creando multiplicidad, mientras que las plantas que crecen verticalmente crean una estructura lineal, de árbol. El rizoma tiene un principio de conexión, que especifica que cualquier punto de sí mismo puede conectarse con cualquier otro punto. Y esto no sucede en la estructura de árbol. Un árbol no está conectado con los demás árboles. El árbol es unidad y el pasto es un rizoma porque es multiplicidad. Y porque el pasto se conecta con otras plantas que lo conforman. Y por debajo de la tierra se extienden todas estas conexiones. Ahora, en la literatura, la novela que tiene una trama lineal tiene una estructura de árbol. Pero la novela que tiene múltiples tramas que parecen no estar conectadas, que parecen generar un caos, esa novela tiene una estructura de rizoma. Al conjunto de estas conexiones que tiene una novela con estructura de rizoma se le llama agenciamiento. El agenciamiento es el incremento de dimensiones en una multiplicidad. Por lo tanto, una novela puede tener agenciamientos hacia otras novelas o incluso hacia otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, en la novela El mal de la taiga de Cristina Rivera Garza, en algún momento se habla de la fuerza de gravedad del planeta Tierra y de cómo Einstein propuso que la gravedad en realidad no era una fuerza, que es una alteración del espacio porque tanto el espacio como el tiempo son relativos. Este sería un agenciamiento hacia otra disciplina, la física. O por ejemplo, cuando Milan Kundera en La insoportable levedad del ser hace referencia a la teoría del eterno retorno de Nietzsche, hay un agenciamiento hacia la filosofía. Y también en esta misma novela, Kundera retoma la trama de Ana Karenina de Tolstoy. O cuando Cristina Rivera Garza en su novela Nadie me verá llorar, hace referencia a Sobresanta, la novela de Federico Gamboa. Estos también son agenciamientos, generados por las conexiones que van de una novela a otra. A esas conexiones se les denomina como líneas de fuga del rizoma. A una conexión se le llama línea de fuga, pero al conjunto de líneas de fuga es a lo que le llamamos agenciamiento. Una novela como rizoma puede tener una extensión inmensa, pero siempre dependerá de las líneas de fuga que contenga. E incluso puede tener líneas de fuga fuera de la ficción, hacia el mundo real, el mundo operatorio.
Deleuze y Guattari mencionan que las estructuras de los libros van a seguir evolucionando y que acabarán por abandonar el viejo modelo de árbol y que las nuevas estructuras serán modeladas a través de los rizomas. De hecho, hoy en día es cada vez más común encontrar rizomas en la literatura. Otro concepto que se relaciona con el rizoma es la territorialidad. Es una metáfora para designar el espacio o el territorio en donde se producen los movimientos de pensamiento. Es decir, cada disciplina determina un territorio de conocimiento. Hay territorios literarios, territorios filosóficos, territorios científicos y hay territorios de cualquier tipo de disciplina que pueda hacerse presente a través de la literatura. Pero a través de las líneas de fuga se producen desterritorializaciones, que es cuando la literatura presenta saltos entre distintas disciplinas. Por lo tanto, a través de una línea de fuga entre dos disciplinas o áreas de conocimiento que no tienen semejanza, se produce también un rizoma. Es por esto que el rizoma se presenta tanto en la estructura interna de una novela como estructura organizadora de la relación que existe entre distintas obras literarias, o incluso organiza la relación de la literatura con el mundo real. Este proceso ocurre, por ejemplo, entre el libro y el mundo real, es decir, entre el libro como material literario, como novela que tiene una trama provista de ficción, y el mundo real, el mundo físico y operatorio en el que habitamos. El libro genera una desterritorialización del mundo, es decir, se asemeja a él, pero no lo imita. El libro, la literatura, no mimetizan al mundo, representan al mundo, y el mundo real, a su vez, genera una desterritorialización del libro. De esta manera, a través de la literatura, descubrimos una evolución paralela entre el libro y el mundo. También es importante mencionar que el rizoma no crea nuevas estructuras, solo las expone, las muestra, porque estas son estructuras ya presentes en cada novela al momento de su creación, pero ocultas en un aparente caos, y el rizoma le da sentido a ese caos. En el próximo video abordaré el libro 2666 de Roberto Bolaño y lo haré a través de una perspectiva rizomática para ejemplificar todos estos conceptos, ya que es un libro compuesto por 5 novelas independientes que se encuentran entrelazadas por líneas de fuga.